Buenas tardes y muchas gracias una vez más por estar hoy aquí en esta cuarta sesión en donde, repitiendo un poco el año pasado, ya vamos a dialogar sobre utopía, distopía e idea de progreso. No hace falta presentar a don José Luis Pardo, ya ha estado... estuvimos, como decía, el año pasado, pero sí quiero agradecerle en público el privilegio de tenerle hoy aquí y de mantener pues, esta charla que vamos a empezar ya. Voy a poner un reloj porque eso es. Hemos hecho un índice de temas y vamos saltando como se nos ocurra, ¿no? Lo primero, referido a utopía, tendríamos que, José Luis, tendríamos que diferenciar entre utopía como de pensamiento imaginario. Es una parte del imaginario, es una parte de la imaginación, del pensamiento humano por naturaleza, que es un pensamiento... ¿No se oye bien? Ah, perdón. A ver, ¿ahora? Mejor. Decíamos que la utopía sería una parte del pensamiento humano que hay que diferenciar de lo que entendemos clásicamente como utopía, que surge en el siglo XVI como género literario y político, en realidad, ¿no? La imagen de la realidad que tenemos los humanos es como ha surgido aquí en estas charlas en algunos momentos, es una imagen que tiene que ver con las representaciones que no es posible más que a través de nuestras representaciones mentales, es decir, la realidad no es algo mostrenco que podemos simplemente ver o tocar o escuchar o experimentar, sino que solamente a través de esas imágenes mentales. Y, en fin, varias veces hemos mencionado también esa imagen mental de la realidad y cómo las ciencias cognitivas actuales están de forma experimental demostrando que esto es así, que lo que creemos, lo que vemos, pues es bastante, no es algo recto, algo liso, algo diáfano, sino con una representación mental. El mundo no se presenta en sí, ¿no? Sino que al mismo tiempo estamos imaginando. El ser humano, alguna vez también aquí lo hemos dicho desde el primer día, es el único ser vivo que puede decir no a la realidad, es decir, que es capaz de presentar alternativas. Y eso tiene, como todo, pues sus ventajas, hemos creado una civilización y una cultura pues muy refinada y muy sofisticada, y también tiene sus costos en el sentido de pérdida, al mismo tiempo de dificultad de entender esa realidad, de fanatismo y de engaño respecto a la propia realidad. Y bueno, la utopía, como todos saben, como tal, ese nombre es una invención de Tomás Moro, surge en el siglo XVI, lo cual no es casualidad, es el momento de los descubrimientos de un nuevo mundo, de unos nuevos continentes, de unos nuevos seres, de unas nuevas culturas, y por lo tanto esto aviva la imaginación de todas las personas y más de los pensadores de aquella época. Y es también, ahora lo vamos a ver, un poco el intento de
de hacer de esa utopía una acción concreta, es decir, crear otra realidad alternativa que de alguna forma sea más perfecta, sea dirigida más a todos, en fin. Si te parece, José Luis, hablamos de esto lo primero y damos cuando quieras. Muy bien. Yo, efectivamente, pues de alguna manera, imaginar una sociedad diferente de la que vivimos es una posibilidad constante en los seres humanos y aunque desde luego no se llamasen utopías, pero en fin, por lo menos desde la República de Platón, que tampoco es la primera, pues hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Ahora, yo creo que las utopías modernas, como decía Carmen, que aparecen en un momento, y aparecen casi tan pronto como aparece la modernidad, tienen todas que ver, primero, en general las utopías son, claro, historias fabulosas de sociedades, digamos, imposibles, o por lo menos irreales, yo creo que más bien tirando a imposibles, que no son fábulas ideadas por los poetas, es decir, no tienen intención literaria o estética o algo así, sino que tienen intención moral, ¿no? Entonces son fabulaciones que pretenden llamar la atención sobre los defectos de las sociedades existentes, pero en principio, claro, es mucho más el peso de la intención moral que el peso de una posible realización de esa sociedad, digamos, ideal, ¿no? Y como digo, todas las utopías modernas, creo, tienen tienen que ver con esa toma de conciencia de la propia sociedad moderna de que se ha producido una ruptura con lo que podríamos llamar las sociedades tradicionales, generalmente pues, a veces muy idealizadas para bien o para mal, es decir, las sociedades premodernas o extramodernas, etcétera. Y esa ruptura suele tener que ver, o esa conciencia de la ruptura, suele tener que ver con la siguiente idea, es decir, la idea de que en las sociedades tradicionales la ley, es decir, lo que rige la conducta colectiva de los hombres, surge de la propia naturaleza, ¿no? Sin que tengamos ahora que ponerle demasiados apellidos a la ley moral, la ley social, la ley política, la ley religiosa incluso. Es decir, Dios ha hecho al hombre como un animal social por naturaleza, es decir, para digamos, asegurar los vínculos comunitarios, cooperativos, etcétera, y por lo tanto pues, se trata de unas sociedades en las cuales existe una unidad de creencias religiosas que contribuye a la cohesión social y que garantiza, por así decir, que todos los miembros de esa sociedad tienen los mismos ideales morales. Lo que pasa es que Dios, en fin, ha tenido ahí un pequeño fallo, o por lo menos un acto un poco incomprensible, y es que, claro, a este hombre, que es un animal social por naturaleza, le ha hecho libre y, por lo tanto, susceptible de darse tanto al vicio, se supone que es lo antinatural, lo que va contra la propia naturaleza humana, como a la virtud, que sería lo que es conforme a la naturaleza humana. Y en esa medida, pues lo que la ley tiene que garantizar es que, en fin, si la sociedad está bien ordenada, pues la virtud tiene que conducir a la felicidad y el vicio a la desgracia. De tal manera que, en fin, los mejores sean los más felices, ¿no? Y eso sea una motivación para la conducta honorable. Los mejores sean los más felices, bueno, quizá no en este mundo, pero en todo caso en el otro ya se arreglará lo que salga mal de esto. Esto ya en sí mismo es un poco una utopía, ¿no? Es decir, de alguna manera no tiene topos terrestres, esto es en otro momento cuando va a surgir. Pero claro, la modernidad genera dos problemas muy grandes que hacen evidente la ruptura con este modelo. Uno son las guerras de religión, ¿no? Que son rivalidades dinásticas que tienen origen feudal, etcétera, pero que son guerras que se hacen en el nombre de Dios y que son, además, el fuego de la guerra está constantemente atizado por los teólogos, que son, en teoría, son los asesores, ¿no? Los príncipes son un poco la espada secular, ¿no? Entonces, claro, ahí
la idea de que de la propia naturaleza surge una ley que ayuda a la convivencia entre los hombres no está muy claro. Y los otros dos fenómenos que van a poner en entredicho todo esto son, por una parte, eso que en el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, se llamaba el comercio, que evidentemente es mucho más que el comercio, es, en fin, el mundo económico, financiero, etcétera. Sobre todo el fenómeno del crédito. El fenómeno del crédito es una especie de, en su momento además, al empezar se percibió muy bien, es eso, o sea, ríanse ustedes de lo de la imaginación al poder, ¿no? O sea, es decir, de pronto es un dinero ficticio que no responde, digamos, no está respaldado por la riqueza real y se crea el Banco de Inglaterra, hay una máquina de fabricar dinero que sirve para satisfacciones reales, pero que también puede conducir a crisis horrendas, ¿no? De pronto nada de lo que tiene uno vale nada, ¿no? Y claro, en este mundo del comercio pues pasa que el engaño es una virtud, en cierto modo es legítimo el engaño, es decir, si no se engaña un poco no se puede comerciar, ¿no? El egoísmo, la avaricia, en fin, no son exactamente pecados, sino que son, casi diría uno, el pan y la sal del negocio, ¿no? La especulación, claro, si lo traemos a la actualidad, hay que pensar aquella chapa que se ponían en la chaqueta los brokers de Wall Street a principios de este siglo, a finales del pasado, en la época de bonanza bursátil, ¿no? Que decía la codicia es buena, ¿no? Porque la codicia crea negocio y, en fin, etc., ¿no? Y luego la otra cosa es la política. La aparición de la política, en fin, donde también parece que hay un cierto engaño legítimo, que es como si fuera una virtud, si no se engaña un poco a los electores, pues parece que no, la cosa no funciona demasiado bien. Es un mundo de ambición, de miedo, etcétera, y eso genera, por ejemplo, para hablar de gente del 18, Daniel Defoe decía, pero qué burrada, hacer elecciones cada 3 años. Pero no lo hagáis, pero si esto es una barbaridad, si hacéis elecciones cada 3 años estaremos todo el rato con las luchas de partidos y todo el mundo intentando, o sea, esto va a ser, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, en realidad lo que estaba fue denunciando es que en vez de que se hicieran partidos políticos para poder hacer las elecciones y que la gente eligiera lo que mejor le pareciera, al revés, es que las elecciones estaban al servicio de los partidos, ¿no? O Adam Smith, que estaba en contra de la independencia americana porque quería a toda costa la abolición de la esclavitud, y decía, bueno, pero si es que si les damos la independencia a los americanos y entonces aquello es una democracia y van a votar los propietarios de las haciendas, nunca van a abolir la esclavitud porque les viene muy bien tener esclavos, así que no. O sea que de pronto hay una serie de conductas cuyas motivaciones parecen inconfesables porque están sumidas en la inmoralidad, en el pecado. O sea, no es solo que las cosas no sean como deben ser, o sea, que la realidad histórica no coincida con los ideales morales, porque eso supongo que ha pasado más o menos siempre, sino que es el vicio lo que conduce a la felicidad y la virtud lo que conduce a la desgracia, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, es ahí donde surgen las utopías y las distopías. En general, en época de bonanza, pues se construyen utopías que más o menos son sociedades en las cuales, por así decirlo, ganan los buenos, es decir, se restaura un poco la idea de que la virtud conduce a la felicidad, y las distopías son esas historias en las que ganan los malos, es decir, de pronto resulta que ser malo pues es rentable, ¿no? Produce felicidad en este mundo, porque claro, ya no se trata tanto en las utopías como en las distopías de felicidad en el otro mundo, sino en este, ¿no? Bueno, yo tengo peor opinión de las utopías, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de la experiencia histórica, en el sentido de que la utopía que nace, quiero referirme un poquito a la de Tomás Moro porque es el modelo. Luego veremos el cambio en el siglo XVIII, pero la utopía de Moro nace ya con todas las características que van a tener todas las demás. Una sociedad reglada al máximo, una sociedad que lo que pretende es detener la historia. Precisamente hay una crítica social, por un lado. No quiero decir que esa sea la intención de Moro,
sino que la utopía que hace tiene esos resultados. Se trata, por un lado, de una crítica social. Él hace una crítica del absolutismo monárquico bastante importante, pero sobre todo es una sociedad reglada que fija, y una de las características, por lo del comercio en que decías antes, es que casi todas las utopías del 16, del 17, 18 y hasta el 20 suprimen la propiedad privada. Precisamente, a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque recuerdo las lecciones, por ejemplo, de don José Antonio Maravall, que siempre me gusta recordarles, que fue la primera vez que yo escuché cómo la invención del dinero, la invención de la letra de cambio ya en la Edad Media y la invención del dinero era un mecanismo que se basaba en una implícita confianza social. Es decir, el dinero no es nada, entonces tiene que haber una confianza social para que eso circule. Primero, por lo tanto, supone un factor no de desigualdad en unos casos, pero de cohesión social de profundidad muy potente, ¿no? Y luego, y mayor libertad, por lo tanto, para el individuo. Una de las cosas, hago un pequeño inciso al presente, es, a mí me impresiona y me preocupa esto de la eliminación del dinero, por ejemplo, a través de las tarjetas de crédito, que son absolutamente controladoras, ¿no? El cuento de la criada, que está ahora tan de moda, la distopía de Margaret Atwood, recuerden que se puede dar un golpe de Estado. Bueno, han pasado cosas, guerras nucleares y lo que se quiera, pero se da el golpe de Estado precisamente porque el gran controlador de las tarjetas de crédito paraliza la posibilidad de que ningún individuo, ninguna persona pueda moverse de su sitio, ¿no? Entonces, es muy llamativo, salvo el océano de Harrington, me parece que no deja la propiedad privada, algunas utopías, pero la mayoría, lo primero es eliminar la propiedad privada. Es decir, estamos enlazando, y esto es con un mito ancestral, con el mito del paraíso perdido, el mito de que no hay nada tuyo ni mío. En realidad, la utopía está implícita en el propio cristianismo, ¿no? La historia a partir del cristianismo es siempre de progreso, es de progreso, y al mismo tiempo es cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es volver al final a ese paraíso perdido que se había ido, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en la utopía moderna, esto se seculariza, como decías tú antes, ¿no? Y efectivamente pasa a ser, se seculariza, y además estamos ya, como hemos visto en otros momentos, Tomás Moro, que duda cabe que parte de la idea de la tabla rasa, ¿no? Un poco de que sobre esa nada se puede construir todo un edificio. Entonces, bueno, meto esto del comercio porque es muy significativo. Estas sociedades son simétricas, los hijos, los niños son de la comunidad, generalmente la educación está perfectísimamente controlada. Hay un afán de detengamos la historia, detengamos el movimiento, vamos a construir, y sobre todo tienen en sí el elemento de perfección. Y la perfección es, yo diría, peligrosísima, ¿no? Entonces, la idea desarrollan, que sigue hasta ahora mismo, yo diría que hasta el transhumanismo, como lo llaman ahora, la idea de que podemos llegar a crear seres, a fundar, el destino depende de nosotros mismos, y que podamos fundar seres humanos perfectos, o sea, de los individuos. Entonces, bueno, lo que pasa es que las ideas, el grupo de ideas utópicas, imaginario, es imposible desterrarlas del ser humano, porque al mismo tiempo
es lo que impulsa a que tengamos, luego hablaremos del progreso, ¿no? Pero a que haya un avance civilizatorio que indudablemente, lo cual no quiere decir que sea lineal, ni quiere decir que se vaya a mantener para siempre, sino todo lo contrario, que es lo que intentan las utopías. Pero, en fin, es un sector, esas ideas imaginarias, la igualdad, la felicidad, que en el 18 es para todos, las que tenemos ahora mismo, pues son unos núcleos, unos motores de acción, y están muy bien, pero al mismo tiempo, cuando se escapan de alguna manera, se convierten en lo que hemos vivido, ¿no? En el hombre nuevo, el hombre soviético, ¿no? Todos han aludido al hombre nuevo, ¿no? Sí, no, el comercio siempre ha sido un problema en las sociedades. O sea, al final de la Edad Media, uno de los motivos de la exclusión de que la figura del judío se configurase como una figura tan horrenda era porque era, digamos, el único que podía dedicarse al préstamo con usura, porque claro, para los demás era pecado. Y entonces, en fin, cuando en esas supuestas quemas de judíos o que se hacían, lo primero que se hacía era quemar la libreta donde el judío apuntaba los préstamos, que era el dinero que él utilizaba para pagar los impuestos que el rey le imponía por ser judío, ¿no? En el fondo era un recaudador de impuestos clandestino. Pero, quiero decir, en ese sentido, esas sociedades imposibles donde se restauran aquellos viejos buenos valores morales que han venido a perturbar las sociedades modernas porque han traído, claro, una dosis de fragilidad, de contingencia. Pues hay elecciones, hay un crédito, es decir, claro, hay un elemento de inseguridad, no se pueden ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad exactamente. Entonces, claro, un poco la idea de que volvamos a ese mundo en el cual, como digo, es idealizado, porque no creo que nunca haya existido del todo, y por eso digo que son sociedades imposibles, donde ser bueno conduce a ser feliz en este mundo y ser malo conduce a ser desgraciado en este mundo, ¿no? Yo tengo unos cuantos colegas que se han dedicado muchos años, por ejemplo, a la ética de la banca, ¿no? Ahora que no hay ningún banquero por aquí. O sea, esta idea de que ser bueno es rentable, que ser bueno da dinero. Y, por tanto, pues hay que... es decir, la ética puede ser una inversión, ¿no? Dicen ética, pero yo creo que es más bien religión, pero bueno. De hecho, es una cosa que supongo que a los banqueros les gusta, porque dice, oye, si da dinero, y otro porque dice, oye, si gano dinero será porque he sido bueno. Y, claro, a los filósofos morales, pues no les tengo que decir, les encanta. Después de la crisis financiera, todos estos colegas mías se han quedado sin empleo. Pero, en fin, en todo caso, digamos, es un poco la idea de someter el comercio, la política, la libertad a los viejos buenos valores religiosos. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, en las distopías pasa al revés. La virtud conduce a la desdicha. Fourier, lo estaba leyendo ahora hace un rato, cuenta, Fourier es uno de los grandes utopistas del 18, finales del 18, y cuenta, para ilustrar esto de cómo lo de esmerarse en la virtud no puede llegar a ser inconveniente, cuenta el caso de una joven dama de Lyon que fue a confesar a la iglesia y le dice al confesor, bueno, verá usted, padre, yo he cometido una infidelidad contra mi marido. El confesor dice, oh, esto es horroroso, esto es un crimen, un pecado, en fin, se pone de los nervios. Y después la mujer dice, bueno, pero verá usted, esto no es todo. Y el otro dice, pero ¿qué más puede haber? ¿Qué otro? En fin, no sé qué. Es que además, en fin, el hombre con el que cometí esta infidelidad me ha transmitido una enfermedad venérea. Claro, justo castigo al pecado, tal, no sé qué, merecidísimo, tal, en fin, no te puedes quejar. Vale. Y dice, sí, pero padre, esto no es todo. Entonces dice, pero ¿cómo? Pero todavía más.
es que yo le he transmitido esta enfermedad a mi marido. Bueno, esto ya sí que ya se pone a echar pestes directamente, etc. Y dice, bueno, pero esto no es todo. Es que además he acusado a mi marido de haber contraído esa enfermedad mientras me era infiel con otra mujer. Bueno, claro, esto ya estalla en cólera, en fin, ya, bueno. Pero padre, esto no es todo. Es que además le he acusado de que es él el que me ha transmitido a mí la enfermedad. Y dice Fourier que hay otros dos, esto no es todo, pero que él ya no se acuerda, dice, pero hay otros dos crímenes de este tipo. Entonces, claro, pues el cura le dice, usted lo que tiene que hacer es rápidamente confesarle a su marido todas estas maldades. Ella se las confiesa al marido, en fin, evidentemente, pues, demanda de divorcio, odio irreconciliable, horroroso, se separan, la mujer contrae unas fiebres y se muere, el marido se mete en unos malos negocios y pierde toda su hacienda y su familia y todo eso. Pues, en ese sentido, dice Fourier, si no sería mejor mantener en secreto ciertas cosas, incluso mentir un poquito, en vez de ser tan virtuosos. Fourier, ya que lo mencionas, ese socialismo utópico que se desarrolla ya en el 19, a principios del 19, y claro, es como el pensamiento imaginario, como estas utopías de acción se convierten en experiencias históricas. Hay toda una emigración importantísima en el siglo XIX desde Europa a América, que desde el siglo XVI es el paraíso posible, el lugar en donde se pueden conseguir pues todas las riquezas y la felicidad y, en fin, lo que todo el mundo persigue. Y en el 19, bueno, también por los problemas que hay aquí en el continente europeo, hay fuertes emigraciones de grupos, tanto de fourieristas, de sansimonianos, de ovenistas, todas las ramas de ese socialismo que van a Estados Unidos. Yo lo estudié hace muchos años y además estuve en algunos sitios, en Icaria, en lo que era la nueva Icaria en Estados Unidos y en algunos centros que todavía, bueno, salieron todos espantosamente mal. O sea, todos estos grupos en el momento que llegaban con las ideas de, bueno, una comunidad en que todos aportan lo que pueden, etcétera, fue absolutamente un desastre, ¿no? Como estas sectas que de vez en cuando nos vienen, que acaban todas suicidando, pues no llegaban al suicidio, pero prácticamente lo mismo. Todo lo que se encuentra ahora en toda esa zona de Estados Unidos, que naturalmente iban a los sitios más terribles físicamente, pues es que era muy emocionante en Ítaca, cerca de Ítaca, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York arriba, pues queda una antigua corporativa, una antigua cooperativa que hace cubiertos de plata y que surgieron de una de aquellas comunidades que pensaban que podían desarrollarse en medio de esto. Bueno, esto viene a cuento porque me parece que era Oscar Wilde, ¿no?, quien decía que el progreso era la realización de las utopías, pero que es un progreso bastante costoso, que lleva siempre consigo en esas reglamentaciones lo que podríamos llamar el buenismo, o sea, el que todos los hombres son buenos, basta que haya un contexto adecuado y que lo organicemos bien para que todo funcione. Ese angelismo que hay, ¿no? Cioran decía que hay siempre un componente de Pelagio, de la secta de Pelagio famosa, de que todos los hombres habían nacido inocentes y estaba en contra del bautismo de los niños, etc.
ese pelagianismo que fue una herejía muy importante en tiempos de San Agustín, pero que se basaba en ese buenismo y que conducía al terror al final, ¿no? Y ese angelismo también estaba, tenía por aquí unas fichas que en este momento ahora no encuentro, de la búsqueda de los niños, o sea, del equiparse a los niños. O sea, hay una de las utopías que no debo tener por aquí, donde dice una utopía moderna en el siglo XX: sed como niños, o sea, no seáis adultos, o sea, manteneros siempre con la supuesta inocencia de los niños, ¿no? Algo que además también las ciencias cognitivas han demostrado que no es de ninguna manera así. Bueno, yo aquí lo tengo: angelismo y terror. Esto es de Kundera, de Milan Kundera, que muchos de ustedes conocen de sus novelas, ¿no? La sustancia del totalitarismo, sea fascista o comunista, no es diabólica, sino angélica. Diablo es aquel que tiene dudas sobre la creación de Dios, de la que estábamos hablando. Es decir, la actitud diabólica es la actitud escéptica. El ángel, sin embargo, está de acuerdo con la creación de Dios y la defiende, persuadido de que las cosas tienen su sentido. Esa creencia le lleva con frecuencia al fanatismo, o sea, la represión contra el que duda. Tanto el angelismo como el diabolismo son dos extremos, dos abismos, dos apocalipsis, entre los cuales se sitúa la vida humana. Bueno, un poco es mostrar esa dificultad, que es una dificultad de vivir, yo creo, del ser humano, de todos nosotros, ¿no? Entre cómo mantener la acción y cómo mantener el deseo del progreso, de lo que entendemos por un progreso civilizatorio y cada vez mejor, y al mismo tiempo el no deslizarse hacia un lado u otro, ¿no? No sé si me he desviado demasiado. No, es una cosa muy importante, yo lo pensaba decir también, esa diferencia, o sea, porque aunque haya todas las utopías modernas tengan cosas en común, pero las del 18 tienen una cosa muy peculiar con respecto a cualesquiera otras, y es que ya no son solamente fábulas, digamos, con intención moral para fustigar las costumbres de nuestros contemporáneos, sino que, digamos, en la sociedad del siglo XVIII tiene una perfecta conciencia histórica de que se ha producido un cambio histórico radical y además irreversible. Ese cambio seguramente se había producido ya en el Renacimiento, pero todavía, digamos, los protagonistas de esa época veían la posibilidad, o ellos imaginaban que estaban intentando hacer algo así como reconectar con la antigüedad, con reconstruir el clasicismo, etc. Es un poco como, en fin, los que nos hemos dedicado un poco a la filosofía antigua, cuando algunas veces entramos en coloquio con los historiadores de la antigüedad y ellos nos oyen, en fin, decir maravillas de Platón y Aristóteles y del clasicismo, de la filosofía griega, pues siempre hay algún historiador que nos dice: hombre, tienes que tener en cuenta que Platón y Aristóteles pertenecen a una época donde ya no existía el clasicismo griego, donde ya la vieja Grecia, la Atenas de Pericles, digamos, para resumir, la polis, la tragedia, todo aquello ya había desaparecido. Y es verdad, lo que pasa es que Platón y Aristóteles no lo sabían, es decir, no sabían que esa desaparición hubiera sido para siempre. Como los historiadores hacen, digámoslo así, la quiniela del domingo después de haber leído el periódico del lunes, claro, ellos sí lo saben. Pero esto es un poco lo mismo, digamos, ya estaba perdido la posibilidad de recuperar la tradición de la antigüedad como una tradición viva, pero, digamos, esa conciencia no se abre paso hasta el siglo XVIII, que es, en fin, gracias a la revolución industrial, a las revoluciones políticas, la gloriosa, todas estas cosas, y, digamos, en ese momento la utopía empieza a ser una cosa
mucho más importante y mucho más peligrosa, porque ahora, digamos, tenemos la evidencia de que la humanidad dispone de medios materiales, militares, económicos, políticos, tecnológicos, científicos, para, evidentemente, cambiar radicalmente la sociedad, ¿no? Y ya lo hemos hecho una vez, ¿por qué no podemos hacerlo otra vez, ¿no? Entonces, yo no sé si Fourier era muy... sí, tenía mucha conciencia de esto, porque leyendo algunas cosas de Fourier, pues parece que están muy en el terreno de lo fantástico, pero claro, el fourierismo sí que se convirtió en el 19, primero en un partido político, etcétera, y en una, por lo tanto, en una praxis realmente, en fin, capaz de cambiar las cosas de raíz, ¿no? Sí, claro, la Ilustración efectivamente es la quiebra, lo hemos estado viendo en estas tardes, ¿no? La Ilustración quiebra algunos de los esquemas básicos, míticos, que existían, ¿no? Por primera vez en la historia que efectivamente el campo de la esfera de lo sagrado se separa totalmente, intenta separarse totalmente de lo profano. Lo que pasa que es que, como veíamos también en alguna otra charla, esa secularización convierte en unos nuevos mitos, ¿no? Es decir, el progreso, por ejemplo, ¿no? Que es el mito secularizado de la providencia, la creencia en un determinado momento que ese progreso era lineal, era infinito, se podía llegar, el hombre, el ser humano puede conseguir lo que quiera, algo que está absolutamente demostrado que no es de ninguna manera. Ese voluntarismo puede conducir, pues eso, al terror que hemos vivido con los totalitarismos y que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, esa idea de progreso que se convierte en un mito secular y que todavía existe, ¿no? Hace no mucho, en una televisión, pues una persona pues, con bastante autoritas en su campo, en economía y demás, explicaba a unos jóvenes, en unas horas ya tardías, explicaba en una especie de seminario que eran dueños de su vida y que podían aspirar a cualquier cosa. Hombre, a cualquier cosa no todo el mundo puede aspirar a cualquier cosa, cada uno puede aspirar a algo. Depende de lo que se llame aspirar. Claro, pero esa creencia omnipotente de que se puede llegar a cualquier cosa, esas alucinaciones, o sea, que las estamos viendo constantemente en la vida social y política, ¿no? La creencia de que se puede hacer un país desde cero, o que se puede hacer una nación, o que tienen esa tabla rasa de la cual puede surgir otra cosa, ¿no? Pues conduce generalmente a la destrucción, al enfrentamiento, de otra forma esas guerras civiles que son las que uno de los orígenes del pensamiento moderno, ¿no? Un Montaigne o un Hume ante lo que ha pasado, lo que han vivido de guerras civiles religiosas, dicen, bueno, vamos a buscar otra fuente, otros pivotes seculares para que esto no se pueda repetir. Pero esos pivotes seculares vienen trufados con muchos mitos también seculares y pueden conducir de otra manera, como hemos visto en el siglo XX. No sé si, en fin, estamos un poco dando vueltas un poco alrededor de este tema, porque todo este pensamiento utópico, todo este llegar a la perfección del ser humano, nos enfrenta a la paralización de la historia. El deterioro de la conciencia histórica es muy serio en nuestra sociedad actual. Las humanidades, entre las que tenemos a la historia, eso está totalmente, y es grave,
porque la historia nos enseña pues, que las cosas son efímeras, que se transforman, que cambian, que podemos retroceder, que efectivamente hacemos saltos que parecen ya absolutamente para siempre y no lo son, que ocurren tragedias, y ese deterioro antes cuando hablaba lo del angelismo, ¿no? El discurso, por ejemplo, tengo aquí de un dictador que ya murió, un dictador comunista, Husak, decía en sus discursos, niños, sois el futuro, no miréis nunca atrás, permaneced siempre niños, ir siempre hacia el futuro. Bueno, pues estamos actualmente, de alguna manera, en esta idea, ¿no? Lo que importa es el futuro. Fíjense que yo recordaba, escuchando a un ingeniero, también con mucha autoritas y con mucha potestas, precisamente porque tiene que ver con muchas cosas, internacional, ¿no? Español, y escuchándole un día cómo daba el salto desde el hombre prehistórico al hombre tecnológico. Había un salto, había un arco en el que toda la conciencia histórica de todo lo que ha supuesto los pasos que hemos ido dando los seres humanos, los avances, los retrocesos, toda esta época moderna, toda esta complejidad quedaba borrada. Simplemente a través de la tecnología, a través, en este caso, digamos, de la ingeniería, de algo físico, pues se podía llegar al hombre perfecto, ¿no? Al hombre tecnológico. Y eso tiene las personas que aquí hay muchos profesores y sabemos bien los asuntos de becarios y demás, eso tiene consecuencias materiales directas. Por ejemplo, si ustedes ven los índices de concesión de becas, no solo aquí en España o en algunos lugares, sino internacionalmente, está habiendo una inclinación todo el tiempo, naturalmente, hacia la ciencia y la tecnología, estamos todos de acuerdo, pero una supresión en humanidades de todo lo que no tenga que ver con eso. Es decir, por ejemplo, si hay aquí alguien de arqueología, hay muchas más becas internacionales para poder estudiar arqueología y para poder estudiar prehistoria que para poder estudiar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, una historia de las ideas y de la complejidad de nuestra civilización y de nuestra cultura. Es decir, que en este tema de utopías, antes mencioné transhumanismo. Estamos precisamente en la española estamos viendo ese término que no nos gusta mucho porque es equívoco, pero que efectivamente es la idea de que se puede llegar al hombre perfecto a través sobre todo, la inmortalidad, ¿no? Eso me recuerda a alguien que escribió una distopía magnífica, que es Aldous Huxley, ¿no? Que todos conocemos de sobra. Pero aparte de esa distopía, de 1984, escribió un librito que no han vuelto a reeditar, que se llama Mono y Esencia, que es cuando el hombre, supongo que era una venganza contra su abuelo o algo así, ¿no? Thomas Huxley, ¿no? Pues Aldous tiene ese mono y esencia donde efectivamente se ha conseguido la inmortalidad, y lo que supone eso es que el ser humano retrocede hasta el mono, o sea, vuelve a sus orígenes del mono, ¿no? Bueno, yo lo que quería era un poco en esta charla plantear esas alucinaciones que de alguna forma persisten. Tenía el otro día en un tema que no tiene aparentemente nada que ver, como es el descubrimiento de las fuentes del Nilo, que siempre es Livingstone, claro, quien
pensaba que era el paraíso perdido. Bueno, pues eso se mantenía desde siempre, ¿no? Las fuentes del Nilo se creía que era el lugar donde estaban las minas del rey Salomón, donde había estado el paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se mantiene al mismo tiempo en que se ha secularizado, se mantiene de forma muy rígida ese intento fanático y un poco de alucinación de que todo es posible? Y por lo tanto el ser humano queda ahí un poco trastocado, ¿no? Sí, sí. No, quiero decir que esto último, porque has dicho unas cuantas cosas que quería comentar, pero es evidente que, digamos, si lo situamos en el ámbito moral y todo esto, si ser bueno es rentable o ser malo, tal, es decir, la tentación es suprimir la libertad, ¿no? Es decir, si se suprime la libertad, se suprime la contingencia, se suprime el pecado, se suprime, en fin, se quita todo, ¿no? Decía una vez a Fernando Savater le gusta poner un ejemplo que es más o menos este. Decía, si en fin, nosotros estamos aquí ahora todos, somos gente muy civilizada, ustedes están escuchando muy educadamente, pero si de pronto alguien entra por allí y dice fuego, ¿no? y empezamos a ver llamas por ahí, pues nosotros que somos gente tan educada, pues a lo mejor nos agolpamos delante de la puerta y no está excluida la posibilidad de que alguno le pise el cuello a otro para poder salir por delante, ¿no? Y decía Sabater, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque somos mortales, claro. Es decir, la mortalidad es pues por eso lo de conseguir la inmortalidad es una hazaña, ¿no? Pues somos mortales, tenemos miedo, es decir, es que nos quema el fuego, no es broma, ¿no? Esa es la raíz seguramente de todos los males. Pero yo me permito continuar un poquito más la anécdota. Es verdad, o sea, porque Sabater decía también, si fuéramos dioses, si fuéramos inmortales, no había problema. Yo dejaría pasar a todo el mundo por la puerta, diría usted primero, por Dios. Claro, es fácil ser bueno cuando es inmortal. Pero el caso es que, digo, continuando la anécdota, podríamos decir, es verdad, si se declarase un incendio y tuviésemos todos que salir pitando de pronto, pues a lo mejor alguno le pisaba el cuello a otro. Pero también es verdad que de los que estamos aquí a lo mejor habría unos cuantos, bastantes, más de los que pensamos, que dejaban pasar a otro primero. Y eso tiene gracia cuando uno es mortal solamente. Si uno es inmortal no tiene mérito, pero dejar pasar a otro, esa es también la raíz de todos los bienes, o sea, la mortalidad y al mismo tiempo la libertad, ¿no? Y luego lo del progreso como providencia, pues efectivamente, es decir, una cosa es pensar que hay, en fin, tener ciertos hitos históricos por marcas, por así decirlo, en los que uno se apoya para, sostener que ha habido una mejora inequívoca de la humanidad. No digo el progreso material, que es evidente que lo ha habido a raudales, sino el progreso moral, que después de todo es el que nos importa. Y que hay cosas como, qué sé yo, la abolición de la esclavitud, la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores, la protección de la infancia, etcétera, que evidentemente para nosotros, para nuestra cultura, son hitos de progreso. ¿Eso quiere decir que son irreversibles? No. Evidentemente, esta es la fragilidad de la sociedad moderna, que mañana puede un Parlamento, declarar otra vez válida la esclavitud o la sumisión de la mujer al varón, o, en fin, cualquiera cosa. Lo único que hacemos es un poco, por así decirlo, constitucionalizar esos logros que nos parece que podrían tocar quizá lo que es la naturaleza humana, pero tampoco va nadie a decir la última palabra y la naturaleza humana es esto, porque entonces el día que digamos la última palabra ya estamos en el transhumanismo, ya parece que todos lo sabemos y podemos decir, bueno, pues aquí los humanos y allí, aquí en el rincón, los inhumanos. Entonces, eso evidentemente constitucionalizarlo quiere decir que
bueno, vamos a pedir, igual que para cambiar la Constitución, un consenso amplio. Se puede volver a poner la esclavitud, pero vamos a ponerlo un poquito difícil, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que no pueda haber regresión, como la ha habido a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones. Y no solamente es esto de que el buenismo conduce al terror, desde luego, muchísimas veces, pero bueno, por lo menos a lo que siempre conduce es al ridículo, por lo menos, como mínimo. El terror en el peor de los casos, desde luego. Y sobre eso, pues yo quería mencionar la fábula de las abejas de Mandeville, que es, a diferencia de Fourier, es un utopista de principios del XVIII, casi del XVII, ¿no? Que, como todos ustedes saben, pues se cuenta la historia de una sociedad de abejas que son, bueno, análogas a los humanos en todos los aspectos, y que, pues claro, vista así, grosso modo, pues es una sociedad llena de vicios, ¿no? Donde pues eso, proliferan el engaño, la ambición, la avaricia, la envidia, el egoísmo, todo eso. Los abogados, en lugar de dedicarse a solucionar los pleitos, lo que hacen es multiplicarlos para así ganar más dinero. Los médicos, por supuesto, se preocupan de ganar dinero, no de la salud de sus pacientes. Los políticos ni te cuento, etc. Pero, sin embargo, es una sociedad en la que toda esa suma, digamos, de corrupciones produce grandes beneficios públicos, produce una prosperidad colectiva enorme, no solamente en el terreno puramente económico, sino también en el terreno de la ciencia, de las artes, etc. Claro, esta lógica de vicios privados, beneficios públicos, claro, que dice Mandeville, en fin, él lo dice mucho más sutilmente que yo, si quitamos los vicios privados, eliminamos también los beneficios públicos. Bueno, eso es una visión muy pesimista del asunto, yo lo reconozco. Y además Mandeville es perfectamente consciente de que no tiene por qué ser necesariamente así, es decir, que una sociedad puede ser muy viciosa y además ruinosa, ¿no? Es decir, la idea de que el vicio de por sí conduce a la virtud, pues no, tampoco es plausible, igual que la otra, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero hace intervenir a la providencia divina para que eso sea así. Bueno, pero ahí, digamos, no es que espontáneamente la gente, aunque sea mala, al final esto acaba bien, sino que es un orden espontáneo vigilado, ¿no? Entonces, la providencia vigila que esto sea así. Pero claro, entonces, básicamente hay un momento en el que se da cuenta que esto no es solamente una distopía porque si hay alguno que sea bueno, esto le va a hacer un desdichado, sino porque está creando un Dios ciertamente providente, pero malo, ¿no? En el sentido de que, vamos a ver, si Dios lo que quería era un mundo bueno, próspero, etcétera, ¿por qué no ha hecho esto directamente y ha hecho este camino tan raro por el cual hace al hombre libre, después le hace que haga el mal y a través del mal resulta que al final sale el bien? Pues, en fin, esto, dice Mandeville, es como si una madre manda a sus hijas a una fiesta a sabiendas de que van a perder el honor en esa fiesta. Claro, esto es del siglo XVIII, ¿no? Pues, hombre, no se puede, ¿no? O sea, entonces... y claro, porque además habría que justificar muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que hay un elemento de autoengaño ahí, es decir, los hombres creen que están siendo egoístas, malos, etcétera, pero en realidad están trabajando para el bien común. No lo saben, pero están trabajando para el bien común. Ellos, digamos, ignoran que es la propia sociedad la que les troquela, ¿no? Sí. Bueno, Mandeville, el 18, un poco para ir... un poco, finalmente, si te parece, sí, José Luis, y abrir el coloquio al público. Claro, en el siglo XVIII se dan todos los géneros utópicos. Es un poco la gran eclosión, ¿no? Pero la fábula de Mandeville a mí me parece una maravilla, porque, claro, es decir, bueno, el ser humano ni es angélico ni es diabólico, sino que vamos a actuar en la realidad con los elementos que tiene. Y efectivamente hay un punto distópico en la propia fábula, igual que la hay en los viajes de Gulliver. Swift es, yo creo, el primero que manifiesta la distopía en sus viajes de Gulliver, ¿no? La isla imantada
Generalmente las utopías son siempre, como saben ustedes, la isla es lo preferido, ¿no? El aislamiento, ¿no? Esa es otra característica, además de la eliminación de la propiedad privada, de la educación de los niños en la comunidad, etcétera, es que sea una isla, es decir, un sitio al que es muy difícil llegar, ¿no? Entonces, la isla famosa de Gulliver, la puta, se llama así, no sé si se pronunciará en inglés de otra manera, que es una isla imantada, ¿no? Y que realmente resalta la maldad natural del hombre, también la maldad natural y la bondad natural, pero avisa. Recuerden que el único país en el que se vive en armonía es el país de los caballos, ¿no? Gulliver, ¿no? En todas sus historias todo es absolutamente algo que conduce a lo distópico si se quiere llegar a la perfección. Bueno, yo creo que hemos estado un poco divagando entre el pasado, el presente y el futuro, pero no sé, quizá una de las conclusiones sería que el elemento utópico no podemos prescindir de él, lo tenemos en nuestra propia, en el cerebro, en nuestra circuitería neuronal, pero al mismo tiempo hay que estar muy vigilantes de que eso no se convierta en una estructura que nos pueda ahogar. Yo no traía para enseñarlo, pero se lo comentaba también ayer, ¿no? Están saliendo noticias, tengo aquí las tablas famosas, no sé cómo se llama esto, lo de China, donde aparecen todos los ciudadanos y su valoración como ciudadanos, si son buenos o malos, son todos controlables. Esto es realidad, no es ya un pensamiento utópico. La tecnología permite que todos, que desde luego en China lo están aplicando, la alta tecnología, para reconocer a cualquier ciudadano por el rostro. O sea, simplemente, y entonces hay cualquier infracción, pues queda registrada, y entonces se dividen en ciudadanos buenos y malos, pues según lo distópico es curioso. Me he encontrado también en un país semanal atrasado, que me interesó muchísimo, lo que alguno calificaba como arquitectura distópica. O sea, esas mores que son absolutamente... no son para nada simétricas, de lo contrario, o son tan simétricas que agobian, ¿no? Esa arquitectura. Es decir, estamos rodeados de toda esa ambigüedad, de toda esa problemática, y un poco el siglo XVIII es un ejemplo perfecto de ese momento de eclosión, de que se rompen los lazos con lo sagrado, pero que al mismo tiempo sigue permaneciendo los mitos porque es parte de nuestra propia estructura humana, ¿no? Viendo eso de China, pues claro, me acuerdo de por qué no me gusta mucho esa afirmación que tanto se cita del 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, cuando dice eso de la historia siempre se da todo dos veces, la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa. Quiero decir que es verdad que uno se puede reír de esta cosa de los chinos, pero al que le toque padecerlo, pues quiero decir que en cuanto los farsantes llegan al poder, se puede convertir en una tragedia. De momento nos reímos, pero no es tan... Yo creo que una cosa importante también de todo lo que hemos dicho es la idea de que esa ruptura, digamos, con la lógica de las sociedades tradicionales es la ruptura con la idea de que el hombre es un animal social por naturaleza. Y por lo tanto es hacerse cargo de la insociabilidad humana, de las pasiones humanas, que en el fondo, cuando tú citabas a Montaigne, etcétera, todo ese saber de las viejas humanidades del Renacimiento era un saber
una persona como Montaigne es ejemplar en eso, es decir, es un señor que está destinado a ser gobernante, a ocupar altísimas magistraturas, etcétera, y que las ocupó en su vida, aunque luego se lo retiró, pero en fin, aprende latín como lengua materna, tiene una biblioteca a la que recurre siempre, y no es solamente para cultivarse, sino porque realmente está aprendiendo cómo son los hombres, ¿no? Está aprendiendo en Plutarco, en quien sea, cómo son realmente los hombres, ¿no? Y todavía, qué sé yo, John Stuart Mill, que es un señor que se pasó no sé cuántos años dirigiendo una compañía, una empresa, pero con muchísimos años, 30 y tantos años, pues lo mismo, tiene una exquisita educación, que diríamos en humanidades, no solo en humanidades, pero también, ¿no? Entonces, quiero decir, la idea de que el hombre no es un animal social por naturaleza, de que hay una cierta dominio de la pasión, y que eso es un elemento que hay que tener en cuenta y que no se puede de ninguna manera decir vamos a restaurar aquellos buenos viejos valores y vamos a hacer que todo el mundo sea bueno, sino que en el fondo, y eso es un poco el espíritu de la Ilustración, hay que hacer que esa insociabilidad humana se ponga al servicio de la sociedad. Es decir, si uno mira con la construcción de esa fábula también de Hobbes, que es el Leviatán, es un poco eso, es decir, cómo las peores pasiones humanas, la avaricia, el egoísmo, etcétera, conducen al hombre a tener que fundar una ley común, y aquí ya no hay ni providencia divina ni nada, ¿no? Y esto es un experimento que puede salir mejor o peor, pero en todo caso hace falta una ley pública que ya no es la ley de Dios, y solo a partir de ahí, digamos, privadamente los individuos podrán dedicarse al comercio o a lo que quieran, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, esa idea de una insociable sociabilidad que tantos autores del XVIII han repetido, incluso Kant, ¿no? Pues es muy importante también. Sí, bueno, pues ya acabamos únicamente, claro, ese peligro de credibilidad que existe en el ser humano. Toda la teoría de la comunicación actual conoce muy bien ese fundamento de que una cosa que se repite una y otra vez acaba siendo creída, aunque sea mentira. Sobre todo si a uno le conviene creérsela. Exacto, sí, pero vamos, tendemos a imitar al otro, tendemos también a estar en contacto con el otro. Y una última cosa que no quería dejar de decir, ahora que están surgiendo y que estamos todos, cada uno en lo nuestro, estaba pensando en las mujeres que estamos recogiendo para nuestro diccionario en la historia y demás, es curioso que casi todos las grandes novelas y los grandes escritos que tenemos de mujeres, que traía aquí una carpeta bastante plena de estos nombres, casi siempre escriben utopías. O sea, casi todas las... claro, estoy hablando también de mujeres del XIX y del XX, ¿no? Pero que escriben ensayos, que escriben novelas, casi todas con la amenaza de la distopía, ¿no? Es curioso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una pequeña anotación histórica. Realmente vivimos en un mundo muy especial. Esto de China es posible porque hay una tecnología que lo va a permitir, es decir, que el control es mayor, etcétera. Vivimos con muchos problemas, pero todas las épocas, todas, desde las tablas hititas, consignan los coetáneos de una época. Estamos viviendo en una época de crisis, esto se viene abajo, los jóvenes no escuchan a los mayores, etcétera. Damiano Marcelino ya decía. Exacto, este relativismo es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al mismo tiempo que, bueno, creemos que esto va mejor que... en algunas cosas mejor que nunca, ¿no? En cualquier tiempo pasado
fue mejor, ya no nos lo creemos, no es que no lo creamos, es que no es verdad. Eso sí que la evidencia histórica se podía uno morir de un dolor de muelas, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero el relativismo de que todas las épocas de verdad han pensado que era el fin de la humanidad. Y bueno, aquí estamos. Salvo en el Kremlin, ¿no? Bueno.